¿Qué tal, estimado radio escucha y televidente? Está usted viendo Claro y Oscuro, su programa de análisis y reflexión que pretende, dentro de lo que viene siendo el punto de vista de nuestros invitados, personas realmente con calidad moral y conocimiento para poder exponer en su momento cualquiera de los temas que tratamos de abordar para compartir con usted. En esta ocasión, quiero dar primeramente la bienvenida a Mauricio Castillo. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, Rubén, gracias por invitarme. Aquí estamos muy contentos para días en que no nos mirábamos, ¿verdad? Cierto. Qué bueno. Días. Estamos reunidos. Salvador Segovia, ¿cómo estamos? Sí, contento de estar siempre invitado por usted al programa Claro y Oscuro. Pues un placer. Un placer tenerlos aquí en este foro, ¿verdad? Gracias. Santiago Vázquez Mesa, ¿cómo estás? Pues muy bien, Rubén. Gracias nuevamente por tu invitación para estar con todo tu auditorio. Hoy queremos, estimado radio escucha, televidente, por aquello de que también se difunde a través de las redes, en internet, en video. Queremos llevar hasta ustedes un programa relacionado con el siguiente título: en restauración de la iglesia que Jesucristo fundó. Celebran en 59 países el 5º aniversario del ministerio apostólico de Nazón Joaquín García, pregonando éxito y solidez ante la adversidad. Considero que será un tema muy interesante, Salvador, Sí, claro. Relacionado pues a lo que viene siendo la celebración de esta institución, Sí. en donde contra todo aquello que pudo haberse pronosticado con relación al caso que nos ocupa, parece ser, digamos, que es una realidad cuando se dice que están pregonando pues éxito y solidez ante la adversidad. Me gustaría, para aquellos que nos están sintonizando, tocar el punto relacionado precisamente al 2014 del mes de diciembre en la ciudad de Guadalajara. Hablamos de un mes en donde pareciera ser que la institución, la Iglesia Luz del Mundo, estaba enfrentando una encrucijada que no tenía un punto de salida, vamos a llamarle así, por su formato, vamos a decir, doctrinario con relación a la elección apostólica. En cualquier otra institución, por decir así, a la muerte, digamos, de uno de los líderes, quien quiera que sea, por el formato que ellos tienen, han encontrado, digamos, salidas rápidas para resolver un problema, al igual, digamos, como se dan las monarquías. Así es. Hay un dicho que se utiliza mucho en las monarquías y dice: una vez que muere el rey, muera el rey, viva el rey. Automáticamente pasan a causa pues de lo que viene siendo la descendencia, lo que viene siendo, digamos, la monarquía, automáticamente resuelven, ya tienen al heredero, vamos a decir, por delante. Así es. En las organizaciones religiosas, vamos a poner como ejemplo la romana, es exactamente lo mismo. Así es. Cuando el líder, cuando el elemento, vamos a decir, no es de acuerdo a lo que ellos, digamos, pretenden, manejan, automáticamente dan por terminado, vamos a decir, un papado, y viene una elección, y en esa elección, pues durarán a veces muy poco tiempo, puede ser días, a veces se prolonga meses y ha habido ocasiones que hasta años, para poder, digamos, levantar un sucesor dentro de lo que es la Iglesia romana. Ese formato les permite a ellos subir y bajar personas a su arbitrio. En los consejos, hablando ahora de los grupos evangélicos, en los consejos de ministros o consejos de miembros, sucede algo parecido. Una vez, digamos, que el líder llega, digamos, a fallecer, automáticamente ese consejo pone, vamos a decir, sobre la mesa candidatos y se van por el mejor postor. Sí, así es. ¿Cuál es el que más les conviene? Lo eligen y el asunto está arreglado. Dentro de esta institución, la Iglesia,
la luz del mundo. Como periodista me gustaría desde luego que ustedes expusieran, digamos, ante nuestros televidentes, radioescuchas, una opinión, vamos a decir, contundente con relación a ese cambio, ese sistema de elección que nada tiene que ver, vamos a decir, con el formato que han establecido las instituciones religiosas. En el caso de ustedes, el apostolado es una elección divina. Así es. Que proviene directamente de Dios, en donde nadie de los miembros del cuerpo, digamos, ministerial, el consejo de obispos o en este caso el grupo de pastores, nadie puede hacer nada en absoluto. Nadie tiene injerencia. A la muerte, y por eso quise tocar este punto, ¿no? 2014, a la muerte del líder, digamos, Samuel Joaquín Flores, se entra dentro de esa encrucijada en donde no podían ni la iglesia, ni los pastores, ni el consejo, nadie podía hacer nada con relación a quién iba a ser, digamos, el sucesor. En esa fecha hubo, digamos, mucha zozobra dentro de lo que era la institución, la iglesia, independientemente del sufrimiento, porque fue un grande dolor el que se vivió al ver, digamos, el fallecimiento de uno de los líderes más exitosos dentro de lo que era el mundo evangélico en ese entonces, y que pues Dios lo recoge, y en ese momento entra, digamos, esa situación difícil para la institución, pero que poniendo todo en las manos de Dios, es ahí donde me gustaría a ustedes, como parte activa de esta institución, de esta iglesia, Sí. Me dijeran cuál es exactamente, digamos, el proceso dentro de lo que fue, digamos, ese nuevo nombramiento que se da, digamos, el 14 de diciembre exactamente, en la madrugada, en donde hay una efervescencia espiritual, por decir, en la institución. Me tocó como periodista estar en ese momento. Había algunos políticos, gentes invitadas que permanecieron incluso hasta altas horas de la noche, hablo hasta las 3, 4 de la mañana, y que se sorprendieron cuando se manifiesta, vamos a decir, el portento de Dios en cuanto a la elección. Y hay unas experiencias que escucho yo a veces que platican ustedes, en donde el corazón de toda la institución, de toda la iglesia a nivel internacional, a través de los medios de comunicación, fue exactamente en un mismo patrón, un mismo sentir, una disposición. Como un solo hombre. ¿Por qué razón? Adelante. Empezamos contigo, Mauricio, sí. Sí, gracias, Rubén. En la iglesia de Dios, pues es Dios el que elige al que va a guiar al pueblo, a su pueblo, ¿verdad? Y Dios en su soberanía, Él elige a los que van a conducir a la iglesia. Sí. Siempre ha sido así, ¿verdad? A través de la historia bíblica nosotros podemos confirmar lo que estamos hablando, ¿verdad? Y cuando los elige Dios, Dios los elige en su eternidad, ¿verdad? Y no está Dios sujeto al escrutinio de nadie. Por eso lo que tú decías, ¿verdad? Que ni la iglesia, ni el consejo de obispos, ni los pastores tienen ninguna injerencia en cuanto a la elección del que va a quedar al frente del pueblo de Dios para gobierno de la misma. Es Dios quien en su absoluta voluntad hace esta elección, decía al principio, en un instante en su eternidad. Para para Dios, ya ellos ya son lo que son. Sí. Pero llega el tiempo de la manifestación, ¿verdad? Ese es lo que ahora vamos nosotros a hablar, ¿verdad? El día 14 de diciembre del año 2014, Dios manifestó quién sería el continuador de la obra restauradora de su iglesia. Así es. ¿Verdad? Y fue algo tan maravilloso que Dios hizo en los corazones de todo el pueblo, que algunos hermanos, muchos de mis hermanos, Dios ya se los había manifestado, ya se los había hecho sentir, algunos por visión, otros en sueños, y así como un solo hombre, todo el pueblo de Dios estaba aceptando esa elección del apóstol Naasón Joaquín García. Segovia, esto marca una grande diferencia, por decir, porque los hombres tienden a equivocarse regularmente,
sobre todo cuando hay de por medio intereses en los que está, digamos, tú quieres parte de lo que viene siendo las entradas, la economía, lo que viene siendo el poder, dentro de lo que viene siendo cualquier institución. En la romana no se diga, yo creo que es una pelea de grupos de poderes, Sí. en donde están jesuitas, están, digamos, en este caso, puidistas, están legionarios, están los grupos de poder, más, digamos, encumbrados, para poder imponer al personaje que a ellos les interesa, les conviene, De porque acuerdo es la a sus forma en intereses. que ellos pueden estar, digamos, ahora sí que ostentando toda la fuerza de la institución. En la iglesia es un caso muy diferente, Segovia. Totalmente diferente. Sí. Una, porque absolutamente nada tiene que ver la elección de los hombres de Dios para dirigir a su iglesia con la elección de los hombres. La elección de los hombres está basada en lo que nos acotaba, de que es con los grupos de poder dentro de la misma iglesia la que pone en la mesa sus propios intereses y Así pueden es. a la vez tomar decisiones a través de la persona que va a estar al frente de la iglesia. Sí. Lo que a Dios se refiere en la iglesia que Cristo fundó, instituye primeramente su gobierno que va a dirigirla bajo la gracia de Dios. Sí. Nada ni nadie interviene, ni miembros de la iglesia, ni el cuerpo ministerial, ni alguno de los ministerios que han sido dados por quien dirige la iglesia. Porque decía nuestro hermano Mauricio que Dios en su eternidad los eligió para un propósito, para llevar a cabo una misión, el cumplimiento de la misión de Cristo, para guiar y dirigir a su iglesia. Y dentro de esa elección bendita de Dios, nada ni nadie, no tiene que ver la intervención de nadie. Así es. Dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia, ni integrantes mismos de los ministerios. Es Dios quien dirige. Si la iglesia es de Dios, ahorita Santiago te doy la palabra, si la iglesia es de Dios, se supone que entonces es Dios quien tiene que estar interviniendo directamente en todo. Directamente a través de su Cuando elegido. la iglesia es de hombres, hay una grande diferencia. Así es. Llamarse iglesia de Dios, ser iglesia de Dios, a ser iglesia o institución de hombres. De hombres. Entonces cambia totalmente el panorama. Total. Porque es el hombre, digamos, el que tiende en Sus su propios momento formatos. a tomar decisiones, mayoría de votos, democráticamente puede ser o simplemente por inclinación del poder, y esas decisiones a veces se equivocan y es donde la falla es garrafal, vamos a decir, en los elegidos. El caso, por ejemplo, de Benedicto Ratzinger, quien fue, digamos, elevado, digamos, al papado y que en su momento fue un fracaso, Total. una Sí, vergüenza, vamos a decir, así una es. vergüenza Así es. para la iglesia. Quedó evidenciado El eso, haberlo hecho, de emitir, haber dejado el puesto, cuando se supone que un ministerio de esa naturaleza es de por vida, De por vida. y debe quedar en la raya, Sí. ahí debe Los morir, hombres de Dios pero no a pueden. causa de que no era conveniente a los intereses, bueno, lo hacen dimitir y en su momento lo hacen quedar mal para poder poner otro que fuera más de acuerdo a sus intereses, A ¿no? sus intereses. Bien, si me permiten, voy a hacer nada más una entrada y vamos a entrar a los puntos que son realmente interesantes, porque, estimado radio escucha y televidente, la elección de los hombres de Dios tiene características y vamos a tener que hablar sobre algunas de ellas por la importancia de este tema. Hablar del ministerio apostólico en tiempos de restauración es hablar del fundamento establecido para la iglesia que Jesucristo instituyó. Hablamos en los inicios de nuestra era. Es hablar del portento de Dios en cuanto a la elección y del inequívoco llamado de sus escogidos para la administración de esta noble tarea espiritual. Hombres que como seres humanos son hallados de acuerdo a la voluntad de Dios y que son llamados bajo un proceso
y un escrutinio exclusivo de Dios. Fíjense, esto es muy interesante. Así es. Porque se supone que Dios es perfecto. Así es. Sí, lo La es. obra de Dios es Dios es perfecta. perfecto, sí. Dios no puede equivocarse. Claro. De ninguna Sabe, manera, digamos, él en a nada. quién está, digamos, llamando. Así Y hay es. algunos ejemplos de ellos. El hombre tiende a equivocarse. En la ocasión en que se ocupó precisamente de escoger rey para Israel, fue el profeta enviado por Dios Sí. a una familia. Sí, así fue. Y cuando llega, empieza a hacer precisamente pues un escrutinio, una Por la investigación apariencia. Se impresiona. y hay un momento en que tiene una impresión él. Sí. Vio a uno de ellos de hermoso parecer, ¿verdad? Sí, de estatura. Batallas. Sin duda pues atractivo, guerrero, y él pensó, dijo, sin duda este es el ungido de Dios, ¿no? Sí. Pero Dios estaba de por medio. Claro. Y le dijo que no se fijara en lo Apariencias. externo, la apariencia. Lo pregunta, ¿hay alguien más? Sí, le dicen ahí uno allá cuidando Olvidado, las ovejas, sí, así allá no estaba tomado en cuenta. No. Bueno, manden por él. Y cuando ya lo traen, entonces sí, este es, dijo él, El que Dios el ha elegido elegido, de sí. Dios. Todo dirigido bajo el escrutinio, lo que estamos hablando, Exclusivo de Dios. y la voluntad del que les llama para ocupar un lugar Así de es. bendición, ya sea para dirigir al pueblo y en este caso para administrar su palabra a través del Sí. apostolado. Bien, hoy por hoy, precisamente, podemos decir, son garantes para una obra perfecta. Estos llamados por Dios son garantes para hacer una obra perfecta, Así es. porque Dios no puede equivocarse. Así es. Bien, ¿qué pueden ustedes opinar con respecto, vamos a decir, a esto, Santiago? Permíteme, Robert. Mira, Sí. La elección es un acto absoluto, soberano y exclusivo de Dios, Rubén, Sí. con el cual distingue a sus enviados, constituyéndolos en sus elegidos de entre los hombres, en sus representantes para gobernar y dirigir, ya sea a su iglesia, para el cumplimiento de todos sus propósitos dentro del plan de salvación diseñada desde tiempos antiguos. Fíjate que aquí entra algo muy interesante y no sé si estemos de acuerdo, vale la pena, digamos, también reflexionarlo. Cristo establece, vamos a decir, una regla y esa regla es infalible, es Permanente. permanente. Así es. Para lo que viene siendo, digamos, el llamamiento para el ministerio, en la elección de Dios, no hay, digamos, ahí vueltas. No hay cambios. No podemos nosotros, digamos, decir, bueno, yo pienso que pudiera ser mejor esto. Esta otra fórmula, vamos a decir, de elección. Que Dios no busca cualidades. Vamos viéndolo desde el punto de vista humano, Sí. pudiera haber muchas opiniones. Sí. Claro. Pero resulta que Cristo establece una sola regla para estos que son llamados, ¿no? Entonces cumple ahí la palabra, por decir así, cuando dice que respondieron, le preguntaron, bueno, Señor, ¿qué debemos nosotros Hacer. Hacer. Y la respuesta divina fue creer En el que Dios ha enviado. en los que Dios Ha enviado. ha enviado. Y les dice, esta es la obra perfecta. La obra perfecta es creer en los que Dios ha enviado. Entonces quiere decir que esa obra se vivió, pregunto ahora sí, se vivió en el 2014 Claro. a las 3, 4 de la mañana, Sí. allí en hermosa provincia, viendo un templo abarrotado, Pletórico. miles y millones de personas a través de las redes, viendo, por decir así, ese evento, pues que fue impactante, vamos a decir, Así es, tanto sí. para los de dentro como para los de fuera, porque estas personas que estuvieron del gobierno allí estaban sorprendidas de ver esa manifestación, vamos a llamarle, de convicción, de aceptación, al haberse nombrado ya, digamos, el que iba a ocupar, digamos, el lugar en la iglesia. ¿Ustedes lo vivieron? Así es. Lo vivimos. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue Esa- maravilloso. Es algo de los sucesos más hermosos de los cuales podemos hablar, de los cuales hemos vivido de parte de Dios, porque Dios declara el llamamiento, declara Dios la elección, que ya Él en su secreto tenía, ya Él lo había elegido desde la eternidad y a su debido tiempo lo llamó para el apostolado. Y el día 14 de diciembre por la madrugada lo declara Dios
a su pueblo, a su iglesia, y le habla de Dios el corazón como a un solo hombre, y le muestra a Dios a su elegido, a quien Él eligió. Ahí no intervino nadie y Dios manifestó su gloriosa elección. Es una experiencia tan hermosa, vino de parte de única, Dios. ¿no? Única. Algo muy especial. Decía Mauricio hace un momento, bueno, vino acompañada no solamente de esa manifestación en donde el pueblo se entrega, vamos a decir abiertamente, digamos, a aceptar al elegido de Dios en este caso. Hubo manifestaciones. Directamente para el apóstol, quien tiene esa madrugada, ese diálogo con el Señor estando en medio del dolor, y le hace ver qué es lo que tenía predestinado para él. Pero hubo manifestaciones en todas partes del mundo. Hermanos de El Salvador, hermanos de Colombia, hermanos de Europa, tuvieron manifestaciones en donde ellos vieron exactamente quién era ya, digamos, el elegido del Señor. Sí. Pero lo interesante, añadiéndole eso, Mauricio, Santiago, es que el mismo sentir que hubo en la ciudad de Guadalajara, en los miles de hermanos que estaban rodeando la glorieta, porque hay que hacer este señalamiento como periodista, pues a mí me llamó mucho la atención ver, por decir así, en toda la colonia las calles pletóricas de hermanos a las 3, 4 de la mañana. Sí. El templo estaba, digamos, totalmente abarrotado, esperando, vamos a decir, el momento en que Dios manifestara cuál era su designio. Pero lo curioso, Santiago, es que en todas partes del mundo, así es, Rubén, los hermanos estaban a esa hora observando, vamos a decir, por televisión, por internet, la misma manifestación. Y de acuerdo al testimonio que se va dando al paso del tiempo, es que exactamente lo mismo que se vio en Guadalajara. Sí, mira, Rubén, hay un testimonio que tuve de parte de mi hijo que fue a Panamá a hacer algunos films, y daban testimonio los hermanos que estaban en la selva. Ellos tenían siempre sus oraciones, y ustedes, la gente, para que los que no saben, dentro de las oraciones se ora por el apóstol de Dios. En ese tiempo se oraba por el siervo de Dios, hermano Samuel, porque los hermanos no sabían que el siervo de Dios, el hermano Samuel, había dormido. Entonces los hermanos seguían haciendo oración por el siervo de Dios. Y resulta que cuando ellos hacían la oración por el siervo de Dios, una voz del cielo dice: no, Nazón, 2 veces. Y el hermano se quedaba sorprendido, dice: pues esto no está bien. Después, otro día iban a hacer la oración igual, y había una voz que decía: no. Él pedía la oración por el siervo de Dios, el hermano Samuel dice: no, Nazón. Hasta que después se dieron cuenta que el siervo de Dios, el hermano Samuel, había dormido, ahora la autoridad que tenía el hermano Samuel cayó sobre el siervo de Dios, hermano Nazón. Fueron muchísimas las manifestaciones que se publicaron, incluso de personas que no pertenecían a la iglesia. Así fue, maravilloso. Que exactamente después del llamamiento de Dios, se acercaron a la iglesia para dar testimonio: a mí Dios ya me lo había manifestado. Sí. Sabía que él iba a ser el apóstol de Dios. O sea, estamos hablando de una obra perfecta que hace Dios, que viene, digamos, a recalcar lo que decimos. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, preguntaban aquellos. Exacto. Sí. La respuesta fue: Jesús respondió y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que fue enviado. La cita es Juan 6:29, por si algún radio escucha por ahí lo quiere, digamos, leer. Antes de entrar a dar a conocer algunas características, me permiten. Sí. La elección, concluimos en este punto, la elección democrática o de los congregacionistas, nada tiene que ver con la elección de Dios. Estamos hablando de lo que es una realidad que se da dentro de la iglesia que Cristo viene, digamos, a instituir. 2, en esas elecciones del hombre por el hombre, la equivocación, la mayoría, pues ahora sí que por el poder que tienen, tienden a fallar, y sus desaciertos estarán bajo escrutinio de los hombres, y son ellos quienes se encargan de alargar
o terminar con ellos. Este es el caso, vamos a ir del papado que ya hablamos, Sí. Sí. en donde incluso sabemos nosotros que históricamente ha habido incluso hasta algunos de ellos envenenados, Sí. han acabado con la vida de ellos cuando no están de acuerdo a los intereses de ellos. En la elección de Dios, por increíble que nos parezca, solo el que los llama y elige es quien determina el fin de sus ministerios y es hasta el término de sus días. vidas. Vitalicios. Nadie puede Puede en tomar ese su caso lugar. hacer nada. Nadie puede Vamos a prescindir. regresar después de este corte, hablando de algunas de las características para su llamado. Estimado radio escucha y televidente, todo tiene un orden dentro de lo que está instituido por Dios. Nada es por obra de la casualidad, nada es por conceptos personales, nada es por criterios en lo absoluto, nada tiene que ver el hombre en la elección de los hombres de Dios, pero tienen características. Queremos compartirlas con ustedes para que puedan identificar cuando un hombre es o no es de Dios, y Así esto es es, interesante por Así el es, caso que nos importante, ocupa en este tema que estamos tratando. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Vienen puntos muy interesantes, no le cambie, siga con nosotros. El mayor servirá al menor y ahí están los hermanos sirviendo. Regresamos, estimados radio escucha y televidente, está usted viendo Claro y Oscuro. Este programa de análisis y reflexión que pretende solamente llevar hasta ustedes una opinión bien fundamentada de personas con moral, personas que realmente tienen la capacidad incluso para poder discernir cada uno de los puntos que aquí estamos hablando. Para eso, vuelvo a repetir, están como invitados Mauricio Castillo, a quien vuelvo a darle la bienvenida. Gracias, Rubén. Mauricio, ¿tienes por allí un domicilio en Washington donde puedan Visitarnos. algunos de los que nos escuchan por ahí visitarnos? Sí, como no, estamos ubicados en el 1222 de la Rhode Island Avenue, en el noreste de Washington. Sí. 20018 es el zip code. En la 16... Sí, estamos en el 9300 de la Georgia Avenue, acá en Silver Spring, Maryland.
en Oxon Hill. 5510 Branch Avenue en Temple Hills, Maryland. O visite también en el 175 de Norwell Road, en Silver Spring precisamente. Vuelvo a repetir, 175 Norwell, en Silver Spring. En cualquiera de esos lugares usted puede tener alguna referencia de los temas que aquí estamos abordando. Bueno, bienvenidos nuevamente, Mauricio, Salvador, Gracias. Santiago. Sí. Y retomamos el punto que creo es muy interesante para poder, digamos, de elucidar bien qué es lo que hay atrás del llamamiento de un hombre de Auténtico de Dios, Dios, ¿no? sí. Lo que es un hombre auténtico, elegido por Dios, Dios. sí. Aquí no puede haber un paso atrás, porque volvemos a repetir, si nada tiene que ver en la opinión, la voluntad, el deseo de aquellos, vamos a decir, que de alguna manera pueden ver un candidato viable y otro no. Ponías un ejemplo, Mauricio, y es muy, muy válido, cuando se habla de Pablo. Sí, decía yo que si Dios hubiera puesto al escrutinio quién quiere la gente que sea el apóstol para los gentiles en aquel tiempo, la gente hubiera votado por aquel hombre llamado Cornelio, Sí. porque cumplía todas las características que Había alguien- testimonio de eso. Exactamente. Y el otro tenía testimonio, pero al revés. Sí. Opuesto. Tenía precedido. Sin embargo, dice Dios, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Así es. Él quiso que fuera Saulo de Tarso, aquel hombre que perseguía. Así Dios, es. Dios lo había elegido desde antes de la fundación del mundo para Él manifestar su nombre, para Él llevar salvación, para hacer luz. Pero estaba en el secreto de Dios. Pero en la conducta de Él en su pasado, pues no hubiera sido postulado. Si fuese la elección de los hombres, en ese escrutinio no hubiese pasado a ser parte de los que estaban postulados para el apostolado. Así es. Pero como la elección, decíamos, nada que ver tiene la elección de los hombres con la elección divina de Dios para el Y apostolado. Pablo lo afirmaba, ¿verdad? Cuando se presentaba, digamos, en las iglesias, Pablo decía él, apóstol de Jesucristo, No de hombres. no de hombres, Ni ni por por hombres. voluntad de Hombre, hombres. por O sea, voluntad humana. sino por Dios. Dice en Gálatas capítulo Sí. 1, versículo 1, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahí hablaba claro él. fíjate que me gustaría, vamos, antes de dar las características, porque van a ser interesantes, Sí. me gustaría, por ejemplo, abordáramos lo que viene siendo la manipulación del hombre por el hombre. Se convierte, es un testimonio que hemos dado, un pastor pentecostés de abolengo. Cuando digo de abolengo es porque era un hombre que traía un palmarés. una fama desde 1925. Muchos Su años. padre, digamos, era ya pastor pentecostés. Y cuando él toma la batuta, pues se dedica, vamos a decir, a crear células. Y en las células a dar títulos. Y creó, digamos, un montón de apóstoles. Así es. Porque a todos les daba una charola como apóstoles una vez que desde su punto de vista, vamos a decir, habían superado ya cierto conocimiento, entonces los mandaba como obreros, pero ya con un apostolado. Cuando se convierte a la iglesia y que entiende que el apostolado no es por voluntad humana, que no es porque realmente pasaron por un Escrutinio. filtro de estudios en Llenó una academia, en un seminario, y cuando entiende él cómo es el apostolado de Dios realmente, se convierte a la iglesia. Y Así después él de alguna manera con cierta ironía decía, y yo levantando apóstoles, Sí. cuando el apóstol de Dios ya está, dice, en la tierra. Fíjate el entendimiento, ¿no?, que tuvo este hombre. ¿Qué queremos decir con esto? No es entonces ni la academia, ni el seminario, ni el lugar allá donde se van, digamos, a estudiar una universidad X, ¿no? No son las ciencias humanas las que van a darle
un ministerio de Dios a los hombres. No. Si así fuera, yo pienso que Cristo hubiera mandado primeramente a sus pescadores a la a un escuela. seminario, A ¿no? prepararse. Cuando menos que fueran, como decía Pablo, bueno, yo estuve entre los doctores maestros, Más decía él, eminentes, y sí. los superé, decía él, es el Sí, apóstol sí, Pablo. a su Sí. contemporáneo. Estamos hablando, cuando menos, pues váyanse a estudiar allá con los doctores de la ley a ver qué aprenden, Y es todo pero lo no era contrario. de el esa apóstol manera. Pablo todo aquel conocimiento lo tenía, dice, Lo por basura. hizo a un lado. Entonces quiere por el decir eminente que conocimiento cuando el de Cristo. ministerio es de Dios, nada ni nadie puede hacer algo por ello. Esto es interesante. Bien, toquemos el punto. ¿Cuáles son las características que mencionamos nosotros? Debe tener un hombre de Dios. Mira, radio escucha, esto es muy importante. Cuando un ministro, un profeta, pseudo profeta, cuando un apóstol, pseudo apóstol, cuando un papa, pseudo papa, te dice que viene precedido, digamos, de títulos que le han dado en la universidad, en los seminarios, en los conventos, X. Cuando una persona de estas se presenta respaldando su nombramiento por aquellos certificados que recibió, piensa automáticamente, eso es de hombres y no es de Dios, porque esta es la realidad. Son ellos los que certifican, son ellos los que califican, y a final de cuentas de Dios no Nada. tienen nada. Y muchas veces ni el Espíritu Santo está con ellos, ni siquiera lo conocen. Ni saben. Y quién así dice la palabra, Sí. que no conocen realmente el Espíritu que a ellos les puede, digamos, en su momento tomar. Entonces, hay características que debes tú, estimado radio escucha y televidente, empezar a conocer en un genuino siervo de Dios. Otros dicen con toda facilidad, ¿por qué predicas? O dicen porque el mandamiento de Mateo 28, 19, ahí dice claramente que ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos y bueno, y de ahí se toman. Entonces, ¿por eso predicas? Sí, ahí está el mandamiento. Cuando le hacemos reflexionar, no era para ti. No era para ti, no era para mí. Ese mandamiento era para aquellos que estaban en ese momento con él, Los que él y llamó, quienes lo tenían que cumplir eran aquellos que habían sido enviados Los en que ese lo momento recibieron. Así es. a predicar. Así es. sí. Entonces, nada de esto puede ser un aval de que realmente sea de Dios el hombre que te habla de esa manera. ¿Cuáles son las, en este caso, las características? Los elige. Así es. No sé, Gálatas, capítulo... ¿entramos de que al punto? Sí. Sí. Adelante. Sí. Antes que se formase en el vientre, te conocí. Sí. Habla Jeremías, ¿verdad? De lo que Dios hace con sus elegidos. Así es. Antes que te formase, el que los forma es Dios y los elige. Y antes que nacías, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. En el propósito de Dios, en ese plan de Dios, en la Leíste- elección de Dios. Leíste Jeremías 1, 1, 5, ¿verdad? Esa Adelante. es la cita bíblica. Sí. Entonces, habla la escritura de aquel caso que anteriormente mencionaba, de cuando envía al profeta Samuel a la casa de Isaí para manifestar Dios allí, a que se había provisto de Ajá. uno de sus hijos de la casa de Isaí Sí. para ponerlo por rey sobre Israel. Sí. Pero en el pensamiento humano, porque en el momento que está el profeta de Dios en casa de Isaí y está presentando a sus hijos, Isaí le impresionó, vea la apariencia física de uno de sus hijos y él dice, sin duda delante de mí está el elegido de Dios, Sí. pero Dios, que es el único que interviene en esa elección, el que la hace y la manifiesta a su debido tiempo, le dice al profeta que que no vea la apariencia. La apariencia. La apariencia, vea, pero sí de los hijos de Isaí se había provisto, y cuando llaman a David que estaba cuidando las ovejas, entonces es que Dios declara y manifiesta a quién había elegido. Fíjate que allí, Mauricio Santiago, entra todavía algo que es un tanto, lo veo más profundo, ¿no?
con más esencia, porque dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien, dice, ni mal, para que el propósito de Dios, esto, estimado radioescucha, televidente, es muy interesante. No es, vuelvo a repetir, por voluntad humana, no es por una universidad instituida por hombres, no es por una academia, no es por un seminario, no. Dios tiene ya su plan perfecto para los que Él llama en su momento, y así lo dice. Sí. Pues Sí. no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que los llama. El que los forma, sí. Qué interesante, ¿no? Digo, Sí, sí. ¿cuál sería ahí en tu concepto? Cualquiera de los Sí. tres. Es que ellos son elegidos antes de los tiempos, de los siglos, conforme dice, me parece que es 1 de Timoteo 1:9, ¿verdad? Dios los elige para ese propósito, como decía el hermano Salvador, y los elige antes de los tiempos de los siglos. Ya para Dios ya son Sus apóstoles, son sus siervos, son sus escogidos. Son los antes de que ellos nazcan. Por O eso sea, el texto que tú mencionabas. perfecto, el plan de Dios, ¿no? Digo, no hay Perfecto. vuelta de hoja, ¿no? ¿Cómo querer proponer nosotros, vamos a decir, a quién vamos a escoger, a quién vamos a elegir? Sí. Hay a lo mejor alguna, digamos, forma de poder utilizar algunos miembros, pero no para un cargo de No, en la elección dirección. Dios, de elección de Dios, ¿verdad? nadie toma para sí esa honra. Los elegidos de Dios sí pueden ya con autoridad Claro. tomar Tomar del Sí. pueblo. del pueblo, Porque han recibido incluso autoridad. darles un ministerio, un Sí. grado. Una Puede ser, dignidad. digamos, el de pastor, puede ser el de Pastor, obispo, diácono. puede ser un diácono, puede ser un obrero, Doctor, pero ya lo profeta. hace el que fue elegido. Por Por eso la Dios. autoridad está por encima, digamos, de cualquiera del cuerpo ministerial. Claro. Esto es Así un es. hecho. Sí. Y en el caso de los hombres, ¿no? Ellos suben Y ellos y quitan. bajan Sí. sin ningún problema. Mientras- Hablamos de un punto esencial, los elige. Vamos a ver ahora, los llama. Tenemos ahí algunos versículos, no sé si leemos uno o dos para poder calzar, digamos, el llamamiento que hace Dios. Está el de Marcos 3:13. Tengo Génesis capítulo 12, versículo 1. Adelante, adelante, sí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué diferencia? Sí, Los llama. los llama, sí. Y él, en este caso, era un llamamiento muy especial, Así es. que desde el momento en que se da, ya tiene una orden. Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y le hace Sí, promesas. y luego iba a ser viene la promesa, Una sí. nación grande. Hablando de Cristo, si me permite. Adelante, adelante. Dice en Marcos 3:13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y comienza a decir los nombres de aquellos que él llamó. Los llama Sí. y luego les da autoridad. Y hay algo bien importante, Sí. ese llamado de Cristo hacia sus discípulos para el apostolado, dice él cuando está entregando su trabajo, su obra, la parte que a él le tocó hacer en el plan divino de la salvación. Dice, tuyos eran y me los distes, porque el propósito de Dios iba a cumplir en el tiempo señalado por Dios y Cristo los llama Así fue. para el apostolado. Fíjate, Rubén, me pregunta, el ejemplo de adelante. Pablo. Sí, Por cómo no. ejemplo, Pablo está dando testimonio cuando Cristo lo llama y le dice en Gálatas capítulo 1, versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí,
para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Claro, no era necesario porque la doctrina Es revelada. se la iba a revelar Directa. Dios. Y fíjate, qué proceso tan interesante, ¿eh? Claro. Que me apartó, dijo él, Mauricio, Desde el vientre. desde de mi el madre. vientre de mi madre. O No sea, había nacido. el llamamiento de Dios va a ser en su momento y va a ser sobre los que Él ya tiene Así es. Así es. preparados. Dios no puede equivocarse, Claro que estimado radio escucha, televidente, no puede equivocarse. Perfecto. El llamado de Dios es perfecto. Y en la Podría decir alguien por el caso que nos ocupa, pero es que allí está, todo esto es una trama perversa de gentes que han querido precisamente desacreditar la obra perfecta Desvirtuarla, que sí. Dios ha hecho en el corazón de millones de y personas. nada han podido Bueno, hacer. en eso sería un tema diferente que vamos a Sí. tratar. Entonces, desde antes de nacer Pablo, ya había sido él Elegido por elegido Dios. por Dios. Y cuando le da la autoridad, le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Así es. Levántate. Levántate y bautízate Bautízate invocando mi nombre. Toda la facultad Para ser- para Para un ejercer hombre, el ministerio del apostolado. y que en este caso era muy especial porque Claro. no podemos olvidar, estimado radio escucha, que el ministerio de Pablo era para los gentiles. Es donde entró la gracia para aquel que no era pueblo, para aquellos que eran incircuncisos, aquellos que no tenían parte ni suerte, como la mujer que se acercó ahí pidiéndole pues las migajas, ¿no? Sí. Señor, cuando menos le dice, retírate porque esto es para los hijos De los- ahora sí que del pueblo de Israel. para los de Israel. Y dijo la mujer, pues Señor, pero también los perrillos tienen necesidad Comen. de las migajas, ¿no? Que caen Entonces, en los entra la gracia de lleno a través de Pablo, y esa fue precisamente el motivo por el cual Pablo fue uno de los grandes apóstoles de los inicios de nuestra era. Bien, los prueba. Características. Estamos hablando de características. Ya hablamos dos. Elige y luego llama. Sí. Viene la prueba que hace Dios. O los pruebas. Segunda Sí. de Corintios 11:23. Dice, ¿son ministros de Cristo? Hace una pregunta de interrogación. Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Fíjate que excelente, ¿no? Parte donde Pablo habla claramente sobre lo que le toca enfrentar. Sufrimiento. Ese hombre que en un momento era perseguidor de la iglesia y que él sabía perfectamente que había cometido pues grandes desaciertos, grandes errores, que había incluso golpeado, había encarcelado. Sí. Sí. Este hombre, en el momento en que Dios lo llama como un instrumento para impartir la gracia a los gentiles, es sometido a una prueba tremenda. Sí. Todo lo que quizás hizo y que fue poco, a lo que ahora le tocó a él enfrentar, pues fue demasiado fuerte. Así es. Peligros de muerte, Sí. cárceles, persecución, un sufrimiento, vamos a decir a lo mejor de desnudez, en alta mar. Estamos hablando de una situación muy difícil, En que a cárceles. final de cuentas era la prueba que Dios estaba haciendo con él, pero salía victorioso. Y Así todos es, lo soportan por amor de los escogidos. Hay un texto. Hay un Todo paralelismo. lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Hay
hay un parecido, vamos a llamar, a lo que enfrenta la iglesia actualmente. Es exactamente Mira, lo mismo. Si este hombre no fuera de Dios, estimado radioescucha y televidente, sería del montón. Así es. Escúchenme bien. Si este hombre no fuera de Dios, sería del montón. Salidas, ya pudo haber tenido muchas para poder resolver este problema. Simplemente como lo demanda el sistema judicial en Estados Unidos, declararse culpable para tener algún acuerdo. Él desde el día que fue detenido dijo, soy inocente, Y es inocente. y hasta este día sigue él presentándose como inocente. Porque es Todo inocente. lo que hay atrás, que es toda una confabulación, vamos a decir, de hombres perversos, el apóstol Pablo lo dice, de Sí. malos hermanos incluso. Sí, exacto. falsos hermanos. Pablo encontró falsos hermanos en la iglesia infiltrados. que estaban en contra de Que él. lo traicionaron. Hoy exactamente lo que está pasando, falsos hermanos. Estaban con nosotros, mas no eran de nosotros. Entonces, ¿qué está ahorita padeciendo? Sufrimiento tras Penalidades. sufrimiento, penalidades, pero qué ánimo. Sí. Qué fortaleza, Todo ¿no? lo soporto Qué por amor a los integridad escogidos. para Valentía. poder Así es. desde atrás de la prisión estar mandando sus mensajes, estar enviando, digamos, si tú quieres, consejos, Sí. dando una orientación a Él la sigue iglesia. dirigiendo la iglesia. Sigue dirigiéndola, no hay Y- ningún problema. ¿Y cuál es la prueba de que Dios está con él? Claro, En sí. estos 5 meses que lleva él Sí. de detención, alrededor de 70 Sigue mil nuevos administrando hermanos. la iglesia. La iglesia sigue creciendo, Sigue ¿no? Bueno, creciendo. y aquí es donde entra la siguiente cualidad, porque estamos hablando, pues, estimado radio escucha, de las características. Ya hablamos, los elige, los llama, los prueba. Ahora, dirige y revela su voluntad. Dice en Efesios 3:5, Adelante, sí. misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La revelación de Qué- Dios, qué interesante, dada sí. únicamente a ellos, les Sí. revela su voluntad, Dios, a sus elegidos. Dirige y revela su voluntad. Pablo vivió intensamente esta etapa precisamente de su ministerio. Así es. Porque todo lo que tenía él en conocimiento era por revelación directamente de Dios. De Dios. Así es. Y allí es donde externó a esa palabra que mencionabas tú al principio, ¿no? Que por el eminente conocimiento que de Dios tenía, dice él, todo lo demás lo tengo como estiércol, lo pone como basura, sí, estiércol, hasta como eso, basura. sí, así es. Hasta allá llega el apóstol Pablo, Sí. porque la sabiduría que él tenía de los hombres, el conocimiento que tuvo por medio de los grandes maestros de la Así ley, es, de los No teólogos. se comparaba. estamos al hablando, eminente conocimiento en de Dios. ningún momento lo puso por encima de la revelación de Dios, quedaba al reducido a nada. contrario, lo pone en lo más, digamos, bajo el conocimiento Sí, humano sí. para enaltecer lo que es la gloria. Entonces, los dirige y les revela su voluntad. Un texto muy preciso que acabas de leer. Bueno, otra característica más, y en esto, estimado radioescucha y televidente, me gustaría, hagan esa reflexión, de veras. El programa va a estar en las redes sociales. Va a estar el programa, digamos, permanente. Hagan un análisis de lo que estamos hablando. Miren, hablaba al principio dentro de la temática y ponía yo un texto. Quiero sacarlo a relucir. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Segunda de Corintios 1, 13:8, más bien es 13:8. ¿Qué queremos decir con ello? Lo que tú estás escuchando, radio escucha a través de las personas que he invitado, de un servidor como periodista, lo sustentamos dentro de lo que viene siendo la verdad. No podemos nosotros ir, digamos, disfrazando, ir por ahí, vamos a decir, acomodando, Inventando. o tratando de inventar, digamos, alguna recomposición ideológica, porque aquí en este programa se les ha pedido a los invitados, hablemos con palabra de verdad. Por eso decimos, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. En uno de los temas, puntos que tenemos, tiene potestad sobre pueblos y principados. Hablo de los hombres de Dios. Tienen una autoridad por encima
de cualquier institución de hombres, sean gobiernos, sean monarquías, sea lo que sea. ¿Tenemos alguna Sí, referencia? Adelante. Tengo Génesis capítulo Rapidito, 27. a ver si tenemos una Sí. de Corintios también. Sí, 27, 29, dice, sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Dice en Corintios, adelante. Corintios 4:1. Dice en la cita bíblica que tenemos para la gloria del Señor, así pues tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. Entonces, Así es, ténganlo los hombres. así es. ¿Verdad? Porque la iglesia tiene ese reconocimiento. Son Definitivo. elegidos de Dios y administradores de los misterios de Dios. Pero dice, así téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Fíjate que hubo un judío, Ante la iglesia, ante el mundo. quiero mencionarlo así rapidito, un judío que estaba escuchando a una persona hablar mal por el caso que nos ocupa del apóstol, y le dijo, este judío, mide tus palabras. Bonito reconocimiento. Hablar de un profeta, dijo, es crearte una serie de problemas delante de Dios. Así Fíjate, es. un judío, haciéndola reflexionar por lo que estaba ella hablando. Hoy, a 5 años de su excelente trabajo apostólico, sus obras son las que hablan, y contra lo que sus detractores publicaron están hablando precisamente. El Señor es el que lo ha estado defendiendo, Así ha es. estado hablando por él, y la mejor demostración es el desarrollo imparable Crecimiento. que tiene Sí. esta iglesia. Así es. Por eso mencionábamos al principio, ¿no? El éxito de ellos, lo que están, digamos, ahorita, y en este mes va a haber varias presentaciones, celebraciones eventos. en Bautismos. casi todos los estados de la Celebrando Unión ese Americana gran y en acontecimiento. todos los países, en 59 países, va a haber bautismos, va a haber conciertos, Así va a haber es. un recuerdo a la Avivamientos. memoria precisamente de lo que es el su ministerio trabajo apostólico en en 5 5 años. Sí. Yo creo que más que estar por ahí buscándole, pienso que debe haber un reconocimiento como para poder mandarle una felicitación, deseando que Dios le siga prosperando, le siga bendiciendo. Excelente trabajo, apóstol de Jesucristo, Amén, así es. el que ha hecho hasta este día. Bueno, nos despedimos una vez más. Domicilio en Washington. 1222 de la Rhode Island Avenue, en el noreste de Washington, 20018 es el zip code. En la 16. 2300 en la Georgia Avenue en Silver Spring, 2910 el zip code. 5510 Branch Avenue en Temple Hills en Maryland. 175 Norwood, Rey precisamente, en Silver Spring. Ahí puede usted hablarnos. Está un teléfono también, 619-855-5033. Hasta la próxima, pásela bonito, Dios les bendiga Dios les y muchas bendiga. gracias.